compartir con ustedes inicia en el año de 1983. Uno de mis sobrinos, Juanito de la Vega Macías, de la familia de los de la Mariposa, hermano de Conchita, estudiosa de nuestros conventos, se dirigió a mí y me dijo que un amigo de él, compañero de estudios, quería platicar de política conmigo. Yo le pregunté quién eran. En consideración a Juanito le dije, vente una tarde de estas y platicamos. Estaba yo cursando el primer año de Derecho y cuando llegó Juanito se me hizo que iba acompañado de una cara conocida de un joven de alrededor de 18, 19 años. Y lo tengo muy presente. Toda una tarde estuvimos platicando de las inquietudes de este joven que quería conocer de la política sindical, de la política de Querétaro, de la historia de los gobernantes, y habían dicho que dentro de mi familia habían existido personajes cercanos que habían encabezado el gobierno de Querétaro, algunos muy folclóricos como Constantino Yaca, y de ahí para acá pues algunos otros. Después de esa tarde conocí el nombre, me dijo que se llamaba Andrés Garrido del Toral. Nos seguimos frecuentando en la facultad durante 5 años, nos tocó convivir en muchos aspectos como estudiantes. Empezó esa inquietud a canalizarse porque después en compañía de Toño Murúa, Irán Rubio, de Miguel Calzada, al que le di su primer nombramiento en el PRI, a Miguel Calzada, empezaron a participar en política y para corresponder me ofrecieron que me iban a dar aquellas charolotas que se desdoblaban en 8, que tenían ahí credenciales y todo, pesaban medio kilo. Les dije, no es necesario, incluso me querían incluir en la Federación Estudiantil, pues yo ya rebasé eso, esa etapa de la vida ya la superé. Terminé casi obligado como jefe de grupo en Derecho, y fueron 2 grupos, el de Andrés un año anterior a nosotros y el de nosotros, 2 grupos muy especiales porque eran muy inquietos. Muchos muchachos, compañeros míos, que me volvieron a platicar los mismos cuentos que había escuchado yo 20 años atrás. Pero en especial con Andrés surgió una amistad cercana. Me invitó a su boda, fui testigo allí en su boda y estuvimos presentes. Participamos en muchas cosas estudiantiles, en convivios, en eventos, algunos medios violentos y en plan de amigos, se lo estoy compartiendo. Y coincidimos después de Derecho en la maestría en Administración Pública. Pasó el tiempo, ya no nos veíamos tan seguido, salvo en la calle cuando venía, estaba en el seguro, cuando los compañeros me dijeron, oye doctor, está Andrés muy grave, sufrió un accidente con fractura de base del cráneo, estamos consiguiendo donadores de sangre. Lógicamente, pues al compañero no se le niega la sangre, pero yo tenía 2 hepatitis previas y les dije, compañeros, yo no puedo. Salió Andrés, pero tuve yo que platicar con los médicos para informar a mis compañeros y me dijeron, está sumamente grave. Lo único que lo puede salvar es su juventud. Una fractura de base del cráneo con fractura de la hipófisis, un problema muy serio, aparte de eso hormonal. Entonces pasó el tiempo, nos reencontramos y coincidí después en que aquel joven que me vino a pedir orientación llegó a ser mi coordinador cuando él estaba con Braulio Guerra y él coordinaba a los delegados federales. Chavo Garfias, Bolívar Rubio, el profesor Trejo, Perusquilla, servidor. Pues estuvimos con Andrés y les platico algo chusco. Andrés siempre, después de ese accidente, fue hiperactivo. Y lo digo como médico y no está páramo aquí, porque también
como médicos le dijimos algunas cosas que él no quiso hacer caso. Como médicos, pues convivíamos frecuentemente y algún día se le ocurrió, para convocarnos a través del radio, para que no se enterara Braulio Guerra, nos citaba a Santa Rosa Jauregui a la exhumación de un cadáver. Al principio pues, decíamos, ¿de qué se trata? Pues como un sábado. No, Andrés había ideado la forma de convocarnos a comer barbacoa. Íbamos a exhumar un cadáver. Entonces, travesuras de ese tipo las vivimos, pasó el tiempo, nos seguimos frecuentando, siempre fue respetuoso conmigo, irónico, lo irónico no se le quitó, y coincidimos como cronistas. Como cronistas empezamos a tener una pugna por los conocimientos, porque él tenía sus ideas y yo tenía otras, Edgardo tenía otras, Nacho Frías tenía otras, Lalo Ravel tenía otras, todos tenemos algo, pero pues hay que respetarnos entre todos. Lo principal surgía, el principal conflicto surgía por algo que quiero el día de hoy dejar bien preciso, porque ahí surgió todo, el malentendido y el conflicto y la falta de cuidado de precisar bien, porque a través de la historia, de nuestra historia, entre mitos y leyendas, se ha venido hablando una serie de ficciones, de copias, y uno le copió al otro y se seguían copiando y seguían transmitiendo los mismos errores, hasta que llegaron gente como Juan Ricardo Jiménez, como Blanca Gutiérrez Grajeda, como el grupo de historiadores, Modesto Cervantes, que empezaron a profundizar ya científicamente nuestra historia. El problema era, y tuvimos incluso un debate ahí delante de los cronistas en el ayuntamiento, y van a ser, dentro de 2 días se va a cumplir 1 año de que el día de la fundación de Querétaro, ese día comentamos por última vez sobre la fundación de Querétaro, y me dijo, estaría bueno hacer otro debate, para precisar, para aclarar lo que me estás diciendo. Transcurrió el tiempo, cambió la situación, y ya ese debate no se dio, pero él lo sabía. Incluso empezó a reconocer en algunas de sus obras parte de lo que ya habíamos platicado. ¿Cuál es el debate? El debate es que a la llegada de los españoles empezó a conmocionarse el país, todavía no país, el territorio, con los grupos étnicos, etc. Y empezó a haber una gran movilización por temor, porque los tlaxcaltecas se habían aliado con los españoles y la conquista no la hicieron los españoles, hicieron los tlaxcaltecas, todos lo sabemos, todo lo de la historia que ya se sabe, lo comentábamos. Y aquí el punto que nunca se precisó y que me faltó a lo mejor a mí claridad fue el siguiente. En la zona de la Cañada y alguna parte de Sierra Gorda y de Guanajuato, lo que hoy Guanajuato, existía un personaje que su nombre real se perdió en la historia. Conocemos su apodo, Coni Ruido. No Conín, porque Conín surge de un error del escribano real don Antonio Herrera, que 100 años después le cambia el nombre, y es también muy conocido, y mi reconocimiento para Pepe Félix Zavala, que fue el primero, antes que Juan Ricardo, antes que un servidor se manejara el nombre correcto de Coni, él lo manejaba. Y digo, mi respeto a Pepe Félix Zavala, que ahorita anda en desgracia económica, etc., está por regresarse a Querétaro, pero él con una honestidad siempre lo ha caracterizado, y muy por el contrario de muchos que tenemos ese vicio de decir que lo que copiamos es de nosotros, Pepe Félix Zavala se pone compilador. Esa es honestidad. Y lo digo y se lo he dicho a Pepe. Él menciona cómo estos grupos empezaron a tener un reacomodo. Y Coni, que comercializaba a través del trueque con los pobladores de muchas partes
de esta región que hoy conocemos como Querétaro y Guanajuato, que no se puede afirmar que había venido 2 veces, como alguien por ahí dijo. No se puede concluir eso. ¿Cuántas veces vino? ¿Quién sabe? En un coloquio que tuvimos en La Cañada, Andrés reconoció que desde 1505 1510 Connie ya andaba en Querétaro. ¿Qué pasa con este personaje? Que hay que comprender las dos opciones. El indígena, Connie Ruido, el posteca, el comerciante, y el españolizado Fernando de Tapia, al que conocemos como conquistador y fundador de Querétaro. Aquí está la clave de todo. Muy lógico es de que en el momento que este personaje siente amenazado a su familia, trasladarla a un lugar seguro que él conocía y que sabía que lo conocían y que era bien recibido, la zona de La Cañada. Y él llega hace 500 años por muchos de los datos, por la edad, por 500 años. Andrés decía que estaba yo en un error de 4 años. Se acepta 4 años, es poco, en 500 años no se pierde mucho. Él llega y deja a sus familiares después de vivir ahí, porque Diego de Tapia, su hijo, comenta que llegó su padre acompañado de sus familiares, que vivían en cuevas, que cazaban animales y cubrían sus cuerpos con las pieles de los mismos. Este indígena, por los nexos que tenía con los tlaxcaltecas y esto, regresa. Y esto es lo lógico, porque pues en el pueblo la magia dice que llegó, lo bautizaron, ya hablaba castellano, y al día siguiente convenció a todos para que se bautizaran. No, esto es un proceso gradual que llevó aproximadamente 10 años. Se retira dejando a sus familiares en un lugar seguro. Él se va por la cercanía, como dice Valentín Frías, que tenía con los nobles, en especial con la Malinche. Se acerca a tal grado que le dan el nombre del conquistador, Fernando, y el apellido de los 2 soldados más valerosos que tenía el conquistador Hernán Cortés, los Tapia. Hernando de Tapia, españolizado, bautizado desde luego, ya dominaba el castellano. Ya se había casado con doña Beatriz y desde luego sabía leer y escribir, porque tonto nunca fue. Entonces, 10 años después, según la fecha oficial, regresa en 1531, pero ya dejando atrás al indio, que aquí está la confusión. Deja atrás al indio y 10 años después llega españolizado como capitán de un ejército de indios al mando de 500 hombres de arco y flecha que él mismo sostenía. Llega, ¿y qué pasa? Vean las crónicas. En las crónicas, a través del tiempo, está la magia, está parte de la historia. Lo reciben Don Lobo y Don Coyote y le ofrecen una barbacoa y un mole. ¿A quién se ofrece esto? A los amigos. ¿Por qué? Porque se conocían. ¿Y qué hacen? La leyenda dice que convienen en una batalla simulada, que a nosotros de niños en la historia de Querétaro que llevábamos, nos decían que a patadas, a trompadas, mordidas y patadas, así nos decían los maestros. Se conviene esto, se realiza y pues fue gracias a que tenía familiares y conocidos en Querétaro. Esta es una forma sencilla de demostrar que después Isidro Félix Espinosa llena los vacíos que había en esta historia, porque con las glorias de Querétaro se dan cuenta de que el primero que hace crónica imparcial es Carlos de Sigüenza y Góngora, porque Nicolás de San Luis Montañés ya había hecho una crónica, pero muy parcial, que él había conquistado, etc. Carlos de Sigüenza y Góngora relata cómo eran los indígenas, cómo se clavaban plumas en la cabeza, cómo gritaban, mal vestidos, etc. Y él cubre, ya con el teocentrismo, con la aparición, como era la costumbre de los sacerdotes para evangelizar, cubre los vacíos de nuestra historia
para dejarnos esa bonita leyenda. Pero no es más que una leyenda fundacional que nos une, que nos da identidad, y que incluso mañana quieren rescatar, el domingo quieren rescatar con una cruz que va a aparecer en el cielo. Bonito espectáculo va a ser esto, porque a nosotros nos decían que cada año se repetía el milagro. Las maestras decían que había que ir con cierto cuidado entre las nubes, podíamos ver al patrono de España, y muchos íbamos, y gente mayor iba porque lo creía que cada 25 de julio era la repetición del milagro. Incluso los gobernantes habían puesto el informe del gobierno el 25 de julio. Y el 25 de julio porque Santiago estaba arraigado, tan arraigado, con algo que surge por los indígenas de la Cañada. Cuando les imponen el nombre de San Pedro de la Cañada, ellos siguieron teniendo una fe en un santo. Y era fácil de comprender. Supieron que la cruz era algo milagroso, que los conquistadores se arrodillaban ante ese símbolo. Conocieron a Jesús crucificado y les pareció muy agresivo que estuviera colgado de una cruz un ser humano, y dejaron nada más la cara, y se sigue conservando hasta la fecha. Después de eso escogieron santos protectores y conocieron a San José con su florecita, y conocieron a Santiago con su espada a caballo, con un estandarte, a quien escogieron a Santiago. Tal fue el arraigo de los indígenas con Santiago Apóstol, que cuando Querétaro se convirtió en la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro, es porque ya traía mucho de fondo en la fe de ese apóstol, que fue el primer santo que logró arraigo. En este libro, que se lo voy a dejar al padre Gavidia, en este libro recojo de 8 familias la fe que tienen, porque ellos llaman herederos. Son herederos de una tradición centenaria, donde hay historias muy, desde el punto de vista de las creencias y todo eso, muy del pueblo, muy de la microhistoria de la Cañada, pero desde luego con una belleza incomparable. El día de mañana, y yo por eso les voy a pedir que me disculpen, el día de mañana los pobladores de la Cañada no van a querer dejar esto que pase en el retiro. Sabemos que hay pandemia y todo, y decidieron, un grupo que se llama Piedra del Sol, o Por Amor a la Cañada, y otros las danzas. Nos faltaba por confirmar Saturnino, porque traía conflictos ahí entre ellos, pero todos van a realizar un espectáculo en los cerros que se llama Esperar el Nuevo Sol, con música prehispánica, con un ritual a los 4 vientos, y se va a esperar el día del sábado a las 6 de la mañana, o sea, mañana a las 6 de la mañana. Es esto que esperamos que quede grabado, que quede filmado, para, por las circunstancias, transmitirlos a ustedes. Y yo quiero felicitarnos, porque Querétaro es un relicario de la raza, un relicario de nuestra historia. Es un relicario de todos los acontecimientos que acontecieron para bien del país, se dieron aquí. Hay mucho de qué estar orgullosos, y aquí caminamos y pisamos donde pisaron los héroes como Hidalgo, como doña Josefa, como don Miguel Domínguez, el verdadero padre de la independencia. Es otra cosa, don Miguel Domínguez, porque aquí venía Miguel Hidalgo a recibir indicaciones de don Miguel. Aquí tenemos ese gran orgullo y satisfacción, que nuestros hijos crezcan en la historia. Yo les agradezco mucho su atención. Gracias.